¿Por qué la despoblación se dice que es un problema estructural en España? Bueno, es un problema, un problema estructural donde lo es. Es decir, no lo es en las ciudades, no lo es en las áreas rurales de la costa mediterránea, de la depresión del Guadalquivir, de unas partes del eje del Ebro y de determinadas del País Vasco, porque allí hay una dinámica positiva. Donde hay una dinámica regresiva y problemática, y es un problema estructural, es en la España rural interior, en las dos mesetas, más parte de Extremadura, más parte de La Rioja, de Galicia. Ahí sí lo es, porque está perdiendo población todos los pueblos, porque además es una población cada vez más envejecida. La tasa de vejez supera el índice de 400, es decir, que dividiendo los mayores de 65 por los menores de 15, son 4 veces más los mayores de 65 que los menores de 15, o 6 veces más, u 8 veces más, y eso indica que no hay vitalidad, que hay problemas de reproducción. Entonces la solución tendría que venir de fuera, con inmigrantes, que no deja de ser una solución, pero los inmigrantes luego acaban teniendo el mismo problema, el mismo comportamiento que los nacionales. Entonces es un problema estructural, porque no hay posibilidad de renovación biológica. Y por lo tanto cada vez se va menos y cada vez pierde más población la España rural interior, y sobre todo dentro de ella las áreas más alejadas, porque en las coronas en torno a las ciudades o áreas de influencia urbanas ahí todavía se mantiene o tiene dinámica positiva. ¿Es correcto usar el término España vaciada o habría que sustituirlo por otros como optimismo rural? Bueno, no creo que optimismo rural sea un término que sirva para definir a una región o conjunto territorial delimitado. Optimismo rural es una actitud personal, es una sensación, es una emoción, es un estado de ánimo, pero no tiene que ver con el estado objetivo de determinadas regiones o comarcas de España. España vaciada es completamente incorrecto, improcedente y ridículo, porque indica que ha habido alguien con intención de que se vaciara, y eso no es así, no ha sucedido así. Yo me he marchado de la España rural, pero nadie me ha sacado a la fuerza. Me he marchado porque no tenía nada que hacer allí, no tenía tierras, no tenía otras alternativas y me fui. Y como yo, millones de personas, de los 6 millones que emigramos en los años 60 del campo a la ciudad, o de algunas ciudades también españolas a otras europeas, pues nadie nos vació, simplemente es un movimiento que corresponde a un modelo económico y que da un resultado. Entonces no hay España vaciada ni España vacía porque tiene gente, aunque sean 4 habitantes por kilómetro cuadrado, como sucede en la más despoblada, que es la región de la Ibérica. Desde Guadalajara, Cuenca, a Soria y Teruel, es el área más despoblada de España, pero tiene en torno a 4 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces no está vaciada, no está vacía. No, también tiene mucho patrimonio, tiene bosques, tiene algo de todo. Otra cosa es que le falten servicios, y para eso lo que hay que hacer es potenciar los centros comarcales de servicios para que la gente pueda acudir en media hora, como dicen los de Teruel existe, u otros muchos movimientos, que tengan los mismos servicios que en la ciudad, pero en media hora es que también en la ciudad se tarda eso, en desplazarte. ¿Puede haber solución a la despoblación sin transición ecológica y viceversa? ¿Y cómo se podría plantear la transición ecológica desde los pueblos? Bueno, yo creo que son cosas que no tienen que ver unas con otras. Eso se ha asociado, pero la repoblación de entrada yo no creo en ella. No creo en ella de aquí a 2 generaciones, es decir, hasta dentro de 50 años, porque es cosa de mentalidad. Hay un rechazo del medio rural, hay un rechazo a vivir en los pueblos. ¿Por qué? Pues en unos casos porque se piensa que no tiene servicios suficientes, que no hace falta conexión a internet, que se cuelga, que tal. Un joven hoy para ir a un pueblo tiene que estar conectado, tiene que tener wifi, tiene que poder comunicarse con el resto del mundo. Y si no, es que no van, es que si la wifi, la play no les funciona o no tal, entonces se aburren y no tienen interés.
y sin embargo los pueblos tienen tantas potencialidades de vida como las ciudades, incluso como decía el alcalde de aquí, de Tragacete, como barrios o casas residenciales, ciudades o asentamientos dormitorio. Pues se puede vivir en un pueblo, se puede vivir bien y hay tranquilidad y hay tal. Lo que está más problemático son los servicios e Internet. Servicios que se tienen que dar en un área determinada, en un centro comarcal y a una distancia razonable, y el Internet que está mejorando y que tiene que mejorar más. Desde los centros formativos como los institutos o las universidades, ¿se debería animar a los jóvenes a descubrir el mundo rural? Pues no sé, yo creo que eso es una situación que va viniendo por sí misma y por las decenas de organizaciones que hay en pro de la repoblación y de la vuelta de la repoblación rural y de la vuelta al rural, a lo rural. A corto plazo no se va a conseguir porque continúan perdiendo población, y aunque se gana algo por iniciativas particulares, como sucede aquí en Tragacete, como sucede en otros muchos pueblos donde ha habido colonias de neorurales, en las Machorras, en el norte de Burgos, en Castellón, en torno a la peña esta, ¿cómo se llama? No recuerdo ahora el nombre de la peña, cerca de Morella, y en el Maestrazgo. Bueno, pues hay muchos sitios donde ha habido neorurales, pero esos son situaciones críticas que acaban desapareciendo. Bueno, en el caso de las Machorras en Burgos estuve hace 10 días y me encontré de las 6 familias de neorurales que fueron a instalarse allí, me encontré con uno que ya ha dejado de ser neorrural, se ha mantenido allí, pero ha dejado la vida de soberanía alimentaria, de aislamiento, de tal, se ha convertido en un panadero del pueblo con afán empresarial de continuar invirtiendo, etcétera, etcétera. Y está muy bien, y me parece una iniciativa interesante, pero claro, son iniciativas muy locales que todavía queda mucho terreno para que cuantitativamente puedan revertir la situación. ¿Cree que con la ley de despoblación eso se podrá lograr con los incentivos económicos? No creo que se pueda lograr, porque es una cosa de mentalidad cultural de la gente, y hoy los jóvenes tienen un rechazo rural que posiblemente dentro de una generación, o sea 25 años o de 2 generaciones, seguramente se habrá logrado, pero a corto plazo no. A corto plazo no, porque hoy se continúa perdiendo población, y a lo más que se va es eso, a las casas rurales, con la idea de encontrar una casa con piscina y barbacoa para pasar un fin de semana, unas vacaciones o tal. Y no hay un deseo de vuelta al mundo rural, ni siquiera con el teletrabajo del que tanto se habla, y que es una cosa que va a coadyuvar, pero para eso tiene que haber un Internet mejor, bien por vía satélite o bien por fibra óptica. ¿Las soluciones planteadas en nuestro país para frenar la despoblación se han decidido teniendo en cuenta qué es lo que necesitan los habitantes rurales? Bueno, lo que los habitantes rurales reclaman son los servicios. El empleo es otra cosa, que hay déficit de empleo en el mundo rural, pero es que el empleo hay que crearlo, hay que emprender. Y lo puede hacer cualquiera que se marche de la ciudad al pueblo, o cualquiera del pueblo. Lo que pasa es que en los pueblos que están envejecidos, pues obviamente las iniciativas son muy difíciles, pero que pueden venir de fuera, o que pueden venir inmigrantes, o que puede haber un desbordamiento de las áreas urbanas hacia el campo por incremento de inmigrantes y de actividad general, esa puede ser una solución. Pero las soluciones que se dan desde la política son condiciones necesarias, pero no suficientes. La fiscalidad discriminatoria es importante, pero me parece más importante lo que decía el alcalde de Tragacete ayer, y que están haciendo otros también,
de otros sitios, es favorecer la vivienda, que es un problemón en los pueblos. No, hay viviendas que son residencias secundarias y que no las ponen en alquiler ni nada, y hay viviendas que están vacías y que están ahí permanentemente. Hay que conseguir que si se quiere gente instalar en los pueblos, tenga vivienda. Y atención sanitaria, que es también un problema muy grave. La sanitaria, en teoría, la debería tener al menos en el centro comarcal. El problema es que se han desinvertido en atención sanitaria y ahora mismo estamos sufriendo las consecuencias de la gran recesión de 2008, que lo primero que se acabó fue con los médicos. Se les jubiló a los 65 años y ahora el déficit que hay de personal médico se está notando y en el mundo rural más. Y como hay poco dinero, pues las administraciones intentan no cubrir puestos que los consideran un poco un lujo, aunque son necesarios, y ahí sí que es un problema serio que habría que corregir desde las administraciones. ¿Cómo se podría compaginar y conciliar la vida rural y económica de las familias con la recién aprobada ley contra la despoblación? Pero la ley contra la despoblación está muy bien, pero no significa nada. Bueno, la recién aprobada te refieres a Castilla-La Mancha, porque a escala nacional no se ha aprobado, pero en Castilla-La Mancha sí. Me parece muy bien esa ley. Como dijo ayer el vicepresidente de la Junta, todo lo que ha tocado y todo lo que expuso me parece fenomenal. Otra cosa es que eso tenga eficacia, y la eficacia, reitero, es una cuestión de mentalidad, de que la gente quiera ir a los pueblos, de que haya sobre todo alcaldes o gentes, emprendedores, que se muevan para crear condiciones de vida y de trabajo en los pueblos. Y eso es algo que funciona paralelo, pero no siempre se encuentra ni se potencia, y por lo tanto pues puede dar resultados en algunos casos y en otros ninguno. Ahora que hemos escuchado una interesante ponencia sobre la PAC y sobre si debería tener otro rumbo o otra mecánica, hay muchas veces que los que reciben ayudas de la PAC no residen en los pueblos y ni siquiera trabajan sus tierras. ¿Cómo haría para hacer o tener una PAC más justa? Bueno, eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Lamentablemente, el agricultor, digamos que es un oficio, una profesión que ata al campo, pues porque las tierras están donde están y no se marchan de allí, pero cada vez más los agricultores están abandonando el campo y viviendo en núcleos comarcales, en centros comarcales, lo cual no deja de ser un mantenimiento de lo rural, pero en muchos casos en ciudades. Lo dijo ayer el vicepresidente de la Junta de Castilla-La Mancha, pero yo lo he escrito en muchos casos y además están ahí los datos. O sea, una cuarta parte de los perceptores de PAC vive en ciudades. Sevilla es el municipio que más agricultores, Sevilla ciudad es el municipio que más agricultores tiene de España. Salamanca es el municipio que más ganaderos cobradores de PAC están viviendo en España. Zaragoza, Valladolid, Toledo, son ciudades en las que los agricultores viven por miles. Entonces, si de los 700.000 perceptores de PAC resulta que hay 300.000 que viven en ciudades, tenemos un abandono que ni siquiera las actividades que más atan al campo hacen que vivas en el campo, con lo cual es un problema más añadido. ¿Se puede obligar a que vivan en la ciudad? No, es que no puedes obligarlos. La libertad de residencia es un derecho constitucional. O sea, que habría que incentivarlos para que fueran a vivir al pueblo. Habría que incentivarlos abriendo buenos servicios, sobre todo en los centros comarcales, porque si no se jerarquizan los servicios, no hay servicio. Porque si se quiere llegar con un médico en un dispensario de un pueblo perdido y no sé qué, pues a lo mejor hay que sacrificar eso por tenerlo a media hora y tener un servicio
Eso, como decía ayer no sé quién, dice, es que en un pueblo no estoy acompañado. Un médico te dice que se siente más seguro en una ciudad que en un pueblo porque en la ciudad, si hay algún problema que se le tuerce, lo consulta con otro compañero de al lado. Pero si hubiera centros comarcales que tuvieran atención primaria con suficientes profesionales, a lo mejor era un atractivo, porque en los pueblos se vive mejor y se vive más tranquilo y se gasta menos y es más barato, pero no hay mentalidad, hay un rechazo. Y bueno, pues todo eso. Y para acabar ya con la entrevista, ¿cómo solucionaría la problemática que hablaron ayer también de los desplazamientos de trabajadores rurales pero que residen en las ciudades? O sea, no hacen gasto en los pueblos. Pues ese es otro problema también de libertad personal y de mentalidad, porque eso no se puede solucionar, es un acto de libertad personal. Entonces, yo decía ayer también que en Valladolid hay una fábrica industrial que tiene 200 trabajadores y viven todos en Valladolid y se desplazan a 44 kilómetros a Medina de Río Seco, que es donde está la fábrica, y se desplazan todos los días. Y bueno, pues el alcalde está Catrina, y está Catrina contra los funcionarios, contra el médico, los profesores de instituto, los maestros y tal, que viven en Valladolid y van a trabajar a Medina. Y eso lo están haciendo pues muchas profesiones. ¿Por qué? Porque se valoran más los servicios, tanto los sanitarios y educativos como los de ocio, que son la clave de todo esto. Y eso se tiene que solucionar con mentalidad y con dotar a los centros comarcales prioritariamente, más que llegar a todos los rincones, de jerarquizar los servicios en centros comarcales. Eso es lo que pienso. Pues muchísimas gracias por su tiempo. Pues,